Claro. Aquí tienes el texto completo asterisco reescrito y traducido al español de forma natural, fluida y manteniendo el tono narrativo original, como si fuera un relato épico para video. ¿Alguna vez has confiado tu vida a un animal? En el corazón salvaje de las montañas rocosas de Colorado, un trampero solitario vio cómo sus 3 tercos burros se negaban a seguir el sendero y lo arrastraban hacia un barranco mortal y sin explorar. Pensó que las bestias se habían vuelto locas. Lo que encontró en el fondo le cambió la vida para siempre. El viento aullaba como una bestia herida en el profundo cañón, trayendo la amarga promesa de un invierno temprano e implacable. Era noviembre de 1888. Lucas Montgomery era un hombre que prefería la compañía del frío mordiente al parloteo de la sociedad civilizada. Alto, de hombros anchos, con una barba del color del hierro oxidado y unos ojos grises claros y curtidos por la intemperie, Lucas era un verdadero hombre de montaña. Tras la guerra, se había retirado a las altas cumbres de las montañas San Juan, dejando atrás un mundo que ya no comprendía. Sus únicos compañeros en aquella existencia aislada eran 3 burros desiguales y espectacularmente testarudos, Barnaby, Clementine y un enorme burro gris de mal genio al que llamaba Goliat. Para un hombre de montaña, los animales de carga marcan la diferencia entre un invierno próspero y morir congelado en un ventisquero. Lucas conocía a sus burros y ellos lo conocían a él. Tenían un ritmo, un lenguaje silencioso de tirones, rebuznos y movimientos de orejas. Pero una gélida mañana de martes, ese ritmo se rompió. Lucas había cargado a los 3 con una temporada completa de pieles curadas, con la intención de descender el largo y peligroso camino hasta el pueblo minero de Silverton para cambiarlas por café, harina y pólvora antes de que los pasos quedaran completamente bloqueados por la nieve. Apenas se habían alejado 3 millas de su cabaña cuando, al acercarse a la peligrosa bifurcación del Cerro del Pino Llorón, comenzó el problema. El sendero principal hacia Silverton giraba bruscamente a la derecha, pegado a la seguridad de la pared de granito. A la izquierda se abría una empinada y desmoronada pendiente de esquisto que caía en picado hacia un profundo y oscuro barranco conocido por los tramperos locales como la caída del hombre muerto. Nadie bajaba allí. La vegetación era demasiado densa, la pendiente demasiado pronunciada y el fondo era un cementerio de rocas afiladas. Cuando Lucas se dirigió hacia el ramal derecho, la cuerda guía se tensó en su mano enguantada. Se giró, esperando que Goliat se hubiera enganchado en una rama baja. En cambio, vio a los 3 burros hombro con hombro, con las pezuñas firmemente plantadas en la tierra helada y sus grandes cabezas vueltas al unísono hacia la izquierda, mirando fijamente al abismo de la caída del hombre muerto. «Vamos, mulos cabezotas», gruñó Lucas, dando un fuerte tirón a la cuerda. Goliat resopló, soltando una nube de vapor blanco por los hollares, y dio un paso deliberado hacia atrás. Clementine, normalmente la más dócil del grupo, soltó un rebuzno agudo y angustiado y pateó el suelo con las pezuñas delanteras. Barnaby hizo algo que nunca había hecho en 5 años de camino, se abalanzó hacia adelante, clavó sus dientes planos en la gruesa lana de la manga del abrigo de Lucas y tiró violentamente del montañero hacia el borde del precipicio. —¡Guau! ¿Habéis perdido la cabeza? —gritó Lucas, apartando al burro y clavando sus propias botas en la tierra para no deslizarse por el borde. Comprobó el viento, olfateando el aire en busca del olor almizclado de un puma o el hedor de un grizzly. Los animales solían comportarse de forma extraña cuando había un depredador cerca, pero el viento solo olía a agujas de pino y nieve inminente. Luchó contra ellos casi 1 hora. Intentó tirar, suplicar e incluso vendar los ojos a Goliat para guiarlo más allá de la bifurcación. Nada funcionó. Los burros se resistían con una desesperación coordinada, tirando de sus cabezales y estirando sus gruesos cuellos hacia el precipicio.
Finalmente, frustrado y perdiendo la luz del día, Lucas cedió. Los ató a un robusto pino ponderosa, les quitó las pesadas cargas y los llevó de vuelta a la cabaña, completamente derrotado. A la mañana siguiente lo intentó de nuevo. El resultado fue idéntico. En el mismo punto exacto del cerro del Pino Llorón, los tres animales clavaron las pezuñas, se enfrentaron al viento hueco y tiraron violentamente hacia el barranco mortal. Al tercer día, el misterio había carcomido la mente pragmática de Lucas. Los burros no estaban simplemente siendo tercos. Estaban frenéticos. Intentaban decirle algo. Está bien, murmuró Lucas la mañana del tercer día, sacando su rifle Winchester de su funda de cuero y comprobando el mecanismo. Veamos qué demonios hay ahí abajo. En lugar de pelear con ellos en la bifurcación, soltó la cuerda guía. Inmediatamente, Goliat, Barnaby y Clementine se lanzaron por la cresta. Bajaron la traicionera pendiente de esquisto con una gracia extraña y desesperada. Sus pequeñas pezuñas encontraban apoyos donde un hombre habría caído a la muerte. Lucas lo siguió con cautela, deslizándose sobre los talones y agarrándose a raíces y arbustos de roble para frenar su descenso. El dosel de pinos centenarios se cerró sobre ellos, sumiendo el barranco en un frío crepúsculo azul. El descenso duró casi una hora, el sonido de las rocas desprendidas resonaba como disparos en el estrecho cañón. Cuando por fin llegaron al fondo, los burros se detuvieron en un pequeño claro junto a un arroyo medio congelado. Formaron un círculo, con las cabezas bajas y las orejas giradas hacia adelante. Lucas bajó del último saliente, sus botas crujieron sobre el suelo helado. El aire allí abajo era estancado y olía a abeto aplastado, tierra húmeda y algo metálico y agudo, sangre. Levantó el rifle y atravesó un denso matorral de zarzas dormidas. Al apartar los arbustos, se le cortó la respiración. En el fondo del barranco, medio sumergido en el arroyo helado, no había un cadáver de animal ni un campamento de un buscador perdido. Era un carruaje de alta sociedad, pintado de un profundo burdeos lacado, con adornos dorados. Un vehículo hecho para las calles pavimentadas de Danvers o Chicago, totalmente fuera de lugar en la brutal naturaleza de Colorado. El carruaje estaba destrozado, sus pesadas ruedas de madera astilladas, las puertas forradas de terciopelo arrancadas de sus bisagras por la violenta caída. Lucas se acercó con cautela. Los caballos habían desaparecido. Las correas de cuero estaban cortadas limpiamente con un cuchillo, lo que indicaba que alguien había bajado después del accidente. Pero eso no fue lo que le heló la sangre. Al pasar su mano callosa por el costado astillado del carruaje, sus dedos rozaron una serie de profundos agujeros en la madera. Agujeros de bala. Aquel carruaje no se había despeñado accidentalmente. Lo habían arrojado deliberadamente por el precipicio. Clementine se adelantó y empujó su suave hocico gris contra un montón de escombros cerca de la cabina volcada, soltando un suave y bajo relincho. Lucas se acercó. Sus botas chapotearon en el agua helada que le llegaba a los tobillos. Debajo de un enredo de paneles de caoba rotos y pesadas mantas de lana del carruaje, lo vio. Una mano. Pálida, delicada y temblorosa. Los dedos adornados con un anillo de sello de oro que captaba el fino rayo de sol que atravesaba el techo del cañón. Tiró el rifle al hombro y levantó los pesados restos de madera, sus enormes hombros se tensaron mientras apartaba el techo destrozado de la víctima. Tendido entre los restos había una mujer. Estaba cubierta de polvo, su elegante vestido de viaje verde oscuro rasgado y empapado de barro helado y sangre. Una profunda laceración recorría su sien, la sangre se había secado formando una costra oscura sobre su piel de porcelana. A pesar de la horrorosa caída, respiraba, su pecho subía y bajaba en respiraciones superficiales y entrecortadas. Dios Todopoderoso, susurró Lucas, cayendo de rodillas.
Extendió la mano para comprobarle el pulso en el cuello, pero antes de que sus dedos rozaran su piel, el montón de mantas de terciopelo se movió. En un movimiento relámpago que desmentía su estado maltrecho, la mujer rodó sobre su costado. Lucas se encontró mirando directamente los dos cañones de un Deringue plateado Remington. Los ojos de la mujer se abrieron. Eran de un vivo color avellana, llenos de dolor, agotamiento y una feroz determinación salvaje. Su mano temblaba violentamente por el frío y la pérdida de sangre, pero la pistola permanecía apuntando directamente al puente de la nariz de Lucas. Un paso más y te pinto estas rocas con tus sesos, jadeó ella, con una voz frágil pero llena de desafío. Lucas se quedó congelado, levantando lentamente las manos a la altura de los hombros. No pudo evitar que una sonrisa impresionada asomara a la comisura de sus labios. Vaya, ¿no eres toda una petarda?, dijo con voz baja y tranquilizadora. Quizá quieras bajar el hierro, señorita. Lo único que pretendo robar hoy es sacarte de este frío. Llevas 3 días aquí abajo. Es un milagro que no te hayas congelado. La mirada de la mujer pasó del rostro curtido de Lucas a los 3 burros que estaban quietos detrás de él, y luego volvió a sus ojos. Parecía estar evaluando si aquel gigante vestido de pieles era un salvador o uno de los hombres que la habían arrojado por el precipicio. El agotamiento ganó. Sus ojos se pusieron en blanco, el Deringue se le escapó de los dedos entumecidos y cayó al arroyo con un suave chapoteo. Se desmayó. Lucas soltó el aliento que no sabía que estaba conteniendo. Se quitó rápidamente su pesado abrigo de lana y lo echó sobre el cuerpo tembloroso de ella. Al levantarla, notó una pesada cadena de hierro que salía de la manga de su vestido destrozado. Siguió la cadena hasta su muñeca izquierda, donde estaba asegurada por un grueso grillete de acero. El otro extremo estaba cerrado con candado a una pesada caja fuerte de hierro negro, del tamaño de una Biblia familiar, enterrada bajo los asientos del carruaje. Quienquiera que fuera aquella mujer, estaba literalmente encadenada a sus secretos. Lucas sabía que no podía dejar la caja, y tampoco tenía herramientas para forzar un candado Chicago de acero pesado en el fondo del barranco. Con un profundo suspiro, tomó un hacha de su mochila, colocó la cadena sobre una roca plana y descargó un golpe sordo que rompió un eslabón. Recogió a la mujer en sus brazos. Era increíblemente ligera, tan frágil como un pájaro de huesos huecos contra su amplio pecho. La llevó hasta Goliat. El enorme burro gris, normalmente propenso a morder y cocear si lo cargaban mal, se quedó perfectamente quieto, con las orejas echadas hacia atrás en concentración. Lucas la colocó suavemente sobre las alforjas y la aseguró con cuerda suave para que no se cayera durante la subida. Luego levantó la pesada caja de hierro y la ató a la espalda de Barnaby. «Está bien, chicos, y Clementine», dijo Lucas, mirando la pendiente casi vertical que ahora tenían que subir. «Vosotros me arrastrasteis hasta aquí. Ahora tenéis que ayudarme a sacarla». La subida desde la caída del hombre muerto fue agonizante. Durante 3 horas agotadoras, Lucas empujó, tiró y prácticamente cargó a los animales y a la mujer inconsciente por el esquisto suelto. Sus músculos ardían, sus pulmones gritaban pidiendo oxígeno en el aire enrarecido de la montaña y sus manos sangraban por agarrarse a las rocas afiladas. Pero los burros parecían poseídos por un único propósito, no se rendían. Finalmente coronaron el cerro del Pino Llorón justo cuando el sol se hundía detrás de los picos dentados, tiñendo el cielo de morados amoratados y rojos sangrientos. De vuelta en su remota cabaña, Lucas acostó a la mujer en su propio catre junto a la chimenea de piedra. Avivó el fuego hasta que la pequeña habitación de troncos quedó sofocantemente caliente. Usando las habilidades aprendidas en los brutales campos de batalla de Gettysburg, se puso a trabajar.
Limpió y suturó la profunda herida de su frente, entablilló su brazo izquierdo fracturado y le obligó a beber té caliente de corteza de sauce endulzado con miel para combatir la fiebre que sabía que vendría. Durante 2 días ella flotó entre delirios febriles. Murmuraba nombres que Lucas no conocía, Jeremiah Beaumont, y una y otra vez el nombre Josiah Clary. Cada vez que pronunciaba ese último nombre, su cuerpo se convulsionaba de terror y su mano sana arañaba desesperadamente el grillete de hierro que aún llevaba en la muñeca. Al atardecer del tercer día, la fiebre por fin cedió. Lucas estaba sentado junto al fuego, tallando un trozo de cedro y mirando las llamas, cuando oyó un suave movimiento en el catre. Se giró y vio a la mujer incorporada. Estaba pálida, con el brazo entablillado y una venda blanca limpia alrededor de la cabeza. Miró alrededor de la rústica pero impecable cabaña hasta que sus ojos se posaron en Lucas. Luego bajó la vista hacia la pesada caja de hierro que estaba en el suelo cerca de sus botas. «Me salvaste la vida», dijo ella. Su voz era más fuerte ahora, con el acento refinado y educado de los internados del este, claro y nítido contra el fondo agreste de la cabaña. «Mis burros te salvaron la vida, señorita», respondió Lucas sin levantar la vista de su tallado. «Yo solo hice el trabajo pesado. Me llamo Lucas. Lucas Montgomery». «Nora», dijo ella, subiendo la manta de lana hasta la barbilla. «Nora Hastings». Lucas detuvo el cuchillo a mitad de corte. La familia Hastings era dueña de la mitad de las líneas ferroviarias que salían de Danvers. Eran la realeza del ferrocarril, de esas personas que compraban políticos como caramelos de a centavo. «Bueno, señorita Hastings», dijo Lucas, levantándose y arrojando las virutas de cedro al fuego. «¿Quieres contarme por qué la realeza del ferrocarril fue arrojada por un precipicio en mis montañas? Y, más importante aún, ¿quién te estaba disparando?» Los ojos avellana de Nora se oscurecieron. La vulnerabilidad desapareció, reemplazada por un acero frío y endurecido que sorprendió a Lucas. Miró la caja de hierro y luego a él. «No intentaban matarme, señor Montgomery», dijo Nora en voz baja. «Intentaban conseguir lo que hay en esta caja. Y si el hombre que los lidera, Josiah Clary, se entera de que sigo viva, quemará toda esta cordillera para terminar el trabajo». El fuego crepitó, lanzando una lluvia de chispas naranjas por la chimenea ennegrecida. Lucas miró la maltrecha caja de hierro y luego a Nora. El nombre Josiah Clary tenía un peso oscuro en el territorio de Colorado. Era un antiguo agente de Pinkerton que había cambiado su placa por el lucrativo y sangriento negocio de la expansión ferroviaria, actuando como despiadado jefe de enforzadores de una facción rebelde dentro del Danvers and Rio Grande Western Railroad. Con su mano buena, Nora se desabrochó un pesado relicario de oro del cuello. Presionó un cierre oculto y, en lugar de un retrato, cayó en su palma una pequeña llave de hierro dentada. Se la entregó a Lucas. «Ábrela», susurró. Lucas introdujo la llave en el pesado candado de acero Chicago. Giró con un satisfactorio clic. Abrió la tapa. Dentro, envueltos en tela encerada, había 3 gruesos libros de contabilidad de cuero y un montón de affidavits firmados. «Mi padre, Jeremiah Hastings, no murió de un repentino fallo cardíaco, señor Montgomery», dijo Nora, con la voz temblando de una mezcla potente de dolor y rabia. «Clary lo envenenó. Mi padre descubrió que Clary usaba fondos de la compañía para contratar mercenarios, rufianes de frontera y forajidos con el fin de quemar las granjas de los colonos y mineros que se negaban a vender sus derechos de tierra en la San Juan. Clary robaba concesiones federales de tierra, ponía las escrituras a nombre de empresas fantasma y eliminaba a cualquiera que se interpusiera en su camino». Señaló la caja. «Esos libros de contabilidad rastrean cada dólar robado y cada gota de sangre hasta Clary.
Los conseguí la noche del funeral de mi padre. Intentaba llegar a Durango para entregárselos a los alguaciles del juez federal Isaac Parker. Los hombres de Cleary alcanzaron mi carruaje en El Paso. Lucas cerró lentamente la caja. La gravedad de la situación se instaló sobre la pequeña cabaña como una espesa niebla invernal. Si Cleary sabía que Nora había sobrevivido a la caída, no enviaría solo a unos hombres, enviaría un ejército. Durante la semana siguiente, una fuerte tormenta de nieve aisló la montaña, dándoles un tiempo precioso. La fuerza de Nora regresó lentamente. La niña mimada de la alta sociedad de Danro desapareció, reemplazada por una mujer de una determinación profunda. Aprendió a cuidar el fuego, a preparar té de agujas de pino para combatir el escorbuto y pasó horas hablando con Lucas. Eran dos personas de mundos completamente distintos, pero unidas por una misma quietud del alma. Nora descubrió que Lucas había sido francotirador de la Unión en Gettysburg, un hombre que había visto tanta muerte que buscó la absoluta soledad de las altas cumbres para olvidar el olor de la pólvora. Lucas, a su vez, quedó cautivado por su feroz inteligencia y su negativa a quebrarse bajo el peso de su trauma. Admiraba la forma en que ella trataba a sus animales, especialmente al notoriamente gruñón Goliat, que había tomado la costumbre de descansar su enorme cabeza gris en el regazo de Nora cada vez que ella se sentaba junto al hogar. Entre ellos comenzó a florecer un romance silencioso y no declarado, no basado en coqueteos frívolos de salones de baile, sino en la cruda y honesta realidad de la supervivencia. Lucas se demoraba al cambiarle los vendajes, con sus manos ásperas y callosas sorprendentemente suaves contra su piel. Nora se descubría observando la línea ancha y firme de sus hombros mientras él cortaba leña, sintiendo una sensación de absoluta seguridad que no había conocido desde niña. Pero la paz de la montaña era una ilusión. En la 9ª mañana, la ventisca por fin cesó, dejando el mundo de un blanco cegador y mortalmente quieto. Lucas estaba fuera rompiendo el hielo del abrevadero cuando Clementine soltó un rebuzno agudo y aterrorizado. Barnaby y Goliat se unieron inmediatamente, paseando frenéticamente en su corral con las orejas pegadas al cráneo. Lucas no dudó. Soltó el hacha, corrió a la cabaña y atrancó la pesada puerta de roble. «Aléjate de las ventanas», ordenó, lanzándole a Nora su pesado revólver Colt Neddy. Los burros huelen problemas, y no es un puma de montaña. Agarró su Winchester y miró por un nudo en la contraventana. Por el sendero cubierto de nieve, emergiendo de la línea de árboles como fantasmas, venían 5 hombres a caballo. Llevaban pesados abrigos de cuero, con los rostros ocultos por bufandas de lana. Al frente iba un hombre montado en un enorme caballo negro, Josiah Cleary. «Han encontrado las huellas», murmuró Lucas, metiendo un cartucho en la recámara. «O la cadena rota del carruaje». «Lucas», dijo Nora, con voz tensa pero firme. Amartilló el pesado revólver, sosteniéndolo con su mano buena y apoyando el cañón en la mesa para estabilizarlo. «No dejaré que se lleven esa caja». «No se llevarán nada hoy», respondió Lucas, entrecerrando sus ojos grises hasta convertirlos en frías rendijas. Una voz retumbó a través del claro nevado. «Señorita Hastings, sabemos que está ahí». El rastro del trampero fue fácil de seguir. «Entregue la caja y acabaremos rápido. Si nos obliga a entrar, los quemaremos vivos a los dos». Lucas no respondió con palabras. Abrió la contraventana un par de centímetros, apuntó el Winchester y disparó. El seco chasquido resonó en las paredes del cañón. El caballo negro de Cleary se encabritó cuando la bala arrancó el sombrero del hombre que cabalgaba a su lado. Se desató el caos. Los hombres de Cleary saltaron de sus caballos, se pusieron a cubierto detrás de la pila de leña y los grandes montículos de nieve, y soltaron una lluvia de balas sobre la cabaña.
El plomo atravesó las paredes de troncos, rompiendo losa y lanzando astillas por todas partes. Lucas disparaba metódicamente, con su entrenamiento de francotirador tomando el control. Abatió a un mercenario que intentaba flanquear la ventana trasera y mantuvo a otros dos clavados detrás de la leña, pero eran demasiados y se estaba quedando sin munición. «No podemos resistir aquí», gritó Lucas por encima del ensordecedor rugido de los disparos. «Tirarán un farol al techo y nos ahumarán. Tenemos que correr hacia el paso alto». Nora asintió. Agarró la caja de hierro y la metió en un saco de arpillera. Lucas abrió la puerta trasera de la cabaña, que daba directamente al cobertizo de los animales. Los burros estaban aterrorizados, coceando en sus establos. Con velocidad frenética, Lucas ensilló a Goliat y aseguró el saco de arpillera contra el pomo de la silla. «Tú montas a Goliat», le dijo a Nora, levantándola hasta la silla. «Es el más fuerte. Barnaby y Clementine lo seguirán». Lucas agarró su rifle, abrió la puerta trasera del corral y dio una palmada en el flanco de Goliat. «Vamos. Ella». Los tres burros salieron disparados hacia la nieve profunda, abriendo camino hacia el traicionero sendero serpenteante del paso de la montaña roja. Lucas corría detrás de ellos, usándolos como escudo mientras se adentraban en el denso bosque de abetos. En la cabaña, Clary vio el movimiento. «Están huyendo. Montad». La persecución fue una agonía agotadora a través de nieve que llegaba a la cintura. Los burros, adaptados al duro terreno de montaña, avanzaban con sorprendente velocidad, sus pequeñas pezuñas perforando la costra. Pero los hombres de Clary iban en caballos de patas largas y, a pesar de la nieve, acortaban distancias. Durante 2 horas, Lucas y Nora subieron cada vez más alto hacia la altitud helada. El aire se volvió peligrosamente fino. El sendero se estrechó hasta convertirse en una precaria repisa tallada en el costado de un enorme acantilado de granito. A su derecha, una pared de roca vertical. A su izquierda, una caída de 500 pies hacia un barranco dentado. Era un punto mortal y se les había acabado el tiempo. Una bala rebotó en la pared de granito a centímetros de la cabeza de Lucas, cubriéndolo de polvo de roca. Clary y 2 de sus hombres restantes habían doblado el recodo, atrapándolos en la estrecha cornisa. No había dónde correr. «Se acabó, Montgomery», gritó Clary, desmontando y desenfundando un par de relucientes revólveres plateados. El viento aullaba, haciendo ondear su oscuro abrigo alrededor de sus tobillos. «Tira el rifle. Tira la caja por el precipicio, señorita Hastings, o le disparo a tu montañero en el vientre y lo dejo desangrarse en la nieve». Lucas se había quedado sin cartuchos para el rifle. Dejó caer el Winchester, su mano se cernió cerca de su cuchillo de caza. Nora estaba sentada sobre Goliat, pálida, con la caja de hierro apretada contra su pecho. Miró el espantoso abismo y luego a Lucas. «Hazlo, Nora», gritó Lucas. «Tu vida vale más que esos papeles». Pero los ojos de Nora se clavaron en Clary, ardiendo con el recuerdo de su padre. «No», dijo en voz baja. Clary sonrió con desprecio y levantó los revólveres. «Como quieras», dijo, amartillando los percutores. Pero antes de que su dedo apretara los gatillos, algo enorme se movió. Goliat, el enorme burro gris que días atrás se había quedado congelado en la cresta, que se había negado obstinadamente a dejar pasar a Lucas junto a los restos del carruaje, bajó de repente su enorme cabeza. La bestia soltó un rebuzno demoníaco que hizo temblar la tierra, un sonido de furia primal pura que resonó como un cuerno de guerra por todo el cañón. En lugar de huir de los disparos, Goliat cargó. Se lanzó hacia adelante sobre la estrecha y helada cornisa. Los ojos de Clary se abrieron como platos por la sorpresa.
Disparó a ciegas, las balas rozaron el grueso hombro del burro, pero 1000 libras de músculo y hueso enfurecido ya estaban en movimiento. Goliat golpeó a Clery en pleno pecho. El impacto levantó al despiadado enforzador del suelo. Clery gritó, agitando los brazos mientras era lanzado hacia atrás por el borde del precipicio. Su grito se perdió en el viento rugiente, tragado por el abismo, igual que el carruaje de Nora. Los 2 hombres restantes de Clery se quedaron mirando con horror absoluto el precipicio. Luego miraron a la enorme bestia gris, que ahora pateaba el suelo y resoplaba sangre y vapor. Sin decir una palabra, soltaron sus armas, montaron en sus caballos y huyeron montaña abajo presa del pánico. El silencio cayó sobre el paso, roto solo por el aullido del viento. Lucas corrió hacia adelante y agarró las riendas de Goliat para estabilizar al animal tembloroso. Comprobó el roce en el hombro del burro, era superficial, una herida de suerte. Levantó la vista hacia Nora. Ella temblaba violentamente, con lágrimas corriendo por fin por sus mejillas sucias de tierra. Lucas extendió los brazos, la rodeó por la cintura y la bajó de la silla, hundiendo su rostro en el abrigo de ella. «Estás a salvo», susurró con fiereza contra su cabello. Se acabó. Nora se aferró a él, clavando los dedos en su amplia espalda. Miró a los 3 burros. Clementine, Barnaby y el heroico Goliat, que ahora masticaba tranquilamente un trozo de roble congelado como si no acabara de lanzar a un hombre por un precipicio. «Nos trajeron hasta aquí», susurró Nora, mirando el peligroso paso. «Te trajeron a mí, y nos salvaron a los 2». 4 días después, Lucas y Nora entraron cabalgando en la próspera ciudad de Durango. Fueron directamente a la oficina del Marsal Federal y colocaron la caja de hierro sobre el escritorio. La revelación de los libros de contabilidad sacudió el territorio de Colorado. La banda de mercenarios de Clery fue desmantelada, políticos corruptos fueron acusados y las concesiones de tierra robadas fueron devueltas a las familias de colonos. Nora heredó el control total del imperio ferroviario de su padre, consolidando su lugar como una de las mujeres más ricas del oeste. La sociedad de Dandor esperaba que la joven heredera regresara a sus mansiones y vestidos de baile. Esperaban que ocupara su lugar entre la élite, pero Nora Hastings había sido transformada por la montaña y por el hombre que vivía en ella. Vendió la mansión de Dandor. En su lugar, compró una vasta extensión de tierra virgen al pie de las montañas San Juan, lejos del humo y el ruido de la ciudad. Allí se construyó un gran pero rústico rancho de madera. En el amplio porche, con vistas a un prado enmarcado por picos nevados, Lucas Montgomery se sentaba en una mecedora, tallando un trozo de cedro, ya no un montañero solitario escondido del mundo. A su lado estaba su esposa, Nora, con sus ojos avellana brillantes de vida y un relicario de oro descansando sobre su corazón. Y en el verde prado soleado, pastando el trébol más dulce que se podía comprar con dinero, estaban los 3 burros más mimados del mundo. Nunca más tuvieron que cargar pesadas alforjas. Vivieron el resto de sus días como los indiscutibles reyes del valle, las tercas y brillantes bestias que habían unido a 2 almas perdidas justo al borde del mundo. Si te encantó esta increíble historia real de supervivencia, romance y 3 burros heroicos, dale al botón de me gusta y comparte este video con tus amigos. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna otra aventura histórica salvaje. ¿Qué habrías hecho tú si hubieras encontrado ese carruaje? Cuéntanos en los comentarios. Te traemos historias emocionantes y desconocidas cada semana. ¿Quieres que ajuste algo, más dramático, más corto, más formal? Dime. Sonrisa con ojos felices.